Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es viernes 17 de agosto del año 2018 y hoy empezamos un segundo video en preparación de la conferencia de prensa que prometió el Bester Gordillo para el lunes 20 de agosto, ¿verdad? En donde seguramente se llenará la boca diciendo que es honesta, que es decente, que su dinero se lo ganó con su trabajo y que fue víctima de un complot político, ¿verdad? Cuando en este video, ahora sí, vamos a demostrar que la resolución que la liberó es totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, ya que contrario a lo que resolvió el magistrado del Tribunal Unitario que la liberó, Miguel Ángel Aguilar López, contrario a eso, las pruebas que obraban en el expediente sí eran pruebas lícitas. Lo que pasa es que parece ser que Miguel Ángel Aguilar López no conoce el delito de lavado de dinero, no conoce a fondo la reglamentación penal, menos la de prevención de lavado de dinero, y todo ese desconocimiento, ¿verdad? Quiero pensar que fue desconocimiento y que no fue desconocimiento y deshonestidad. Lo llevaron a dictar una sentencia que no tiene ni pies ni cabeza, una sentencia en donde se dicen puras incoherencias, todo ello encaminado a exonerar a Gordillo. Bien, vamos a demostrar a continuación eso. Ya tenemos un video previo en donde hemos mostrado la mafia del poder que liberó a Gordillo, pero en ese video incurrí en una grave omisión. No me presenté y quiero presentarme porque en algunos videos que nosotros hemos subido con antelación, pues hay gente que no me conoce, mucha gente no me conoce, porque obviamente no soy Luis Miguel, ni soy Gordillo, entonces pues no soy así sumamente conocido, y entonces lo primero, como persona educada, tengo que presentarme. Yo soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la UNAM. Soy abogado fiscalista y experto en penal y experto en lavado de dinero, en prevención de lavado de dinero y en delitos fiscales, en discrepancia fiscal, etcétera, etcétera. Nuestro despacho fue fundado el día 1 de julio del año de 1985, hace un poquito más de 33 años, durante los cuales nos hemos dedicado única y exclusivamente a la materia fiscal, a la materia penal, y desde el año de 2004 somos un despacho experto en lavado de dinero y en prevención de lavado de dinero desde el año 2004 hasta el año en curso. Entonces pues quiero hacer notar que todos los asuntos los hemos ganado. A pesar de que hemos llevado la defensa de contribuyentes endeudados en forma importante, ¿verdad?, en cifras millonarias, hasta el día de hoy, conforme a estricto derecho, siempre hemos logrado conservar su patrimonio. No tengo clientes a los que les hayan vaciado el negocio, les hayan sustraído la mercancía, la maquinaria. No tengo clientes a los que les hayan inmovilizado cuentas bancarias, a los que les hayan embargado la cartera de clientes, a los que les hayan embargado la negociación fiscal. No tengo clientes que hayan sido sujetos de una investigación ministerial. No tengo clientes que hayan sido procesados penalmente, y menos tengo clientes que hayan sido sentenciados como culpables por la probable comisión de algún delito fiscal. Hago notar que en el desarrollo de nuestro despacho, en la trayectoria, hemos defendido a contribuyentes que ya estaban sujetos a una investigación ministerial o que ya estaban sujetos a proceso, y en todos los casos hemos demostrado, conforme a estricto derecho, su inocencia. Y fíjense que para conocer el delito de lavado de dinero no basta con ser abogado penalista. Es indispensable, para conocer el delito de lavado de dinero, tanto como autoridad, como abogado litigante o como juez, es importante conocer la materia fiscal, porque el lavado de dinero está íntimamente vinculado con la ley del impuesto sobre la renta. Y si no conoces ley del impuesto sobre la renta,
el lavado de dinero se te hace como algo inexplicable, lo que ocurre en la sentencia que vamos a analizar a continuación, en donde ni el abogado Marco Antonio del Toro Carazo, ni la PGR, ni el magistrado, ni el juez, ¿verdad?, para nada mencionan la ley del impuesto sobre la renta, para nada mencionan el tercer párrafo del artículo 108 del Código Penal, que dispone que el delito de defraudación fiscal y el de lavado de dinero se perseguirán simultáneamente, y que se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando exista lavado de dinero, delito que está vigente desde el año 2008, motivo por el cual debió aplicarse a Gordillo respecto del 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, ¿verdad? Desafortunadamente no se hizo así, porque muchos que se dedican al lavado de dinero no tienen ni idea de lo que es la ley del impuesto sobre la renta, de lo que es la materia fiscal, y consecuentemente no tienen idea de lo que es el lavado de dinero, aunque sean abogados penalistas, ¿verdad? De la sentencia que se va a analizar nos vamos a dar cuenta de ello. Entonces, yo soy Alejandro Ponce Rivera y abogado fiscalista, experto en delito de lavado de dinero, y bueno, vamos a iniciar con nuestro análisis. Nosotros en el año de 2004 publicamos este libro que se llama Estudio Práctico sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación. En este libro, que salió publicado, no sé si pudiéramos acercar tantito, la primera edición se publicó en enero del 2004. En enero del 2004. ¿Verdad? En la parte conducente de este libro, en el capítulo 2, titulado Mecanismos de fiscalización para controlar a todos los contribuyentes, en el apartado 8, titulamos Fiscalización a todas las personas que manejan dinero en instituciones financieras para detectar y sancionar lavado de dinero. Aquí en este libro nosotros decimos que en el dictamen del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, etcétera, etcétera, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifestó lo siguiente. Aquí quiero hacer notar que en este libro, que salió publicado en enero del 2004 y que elaboramos entre diciembre y enero del 2004, al tocar el tema de la reforma a la ley de naciones financieras, nos tuvimos que apoyar en el dictamen del proyecto de decreto porque ese decreto fue publicado hasta el día 28 de enero del 2004. Ese decreto. O sea que nosotros en nuestro libro que sacamos en enero, hablamos de una ley que todavía no se publicaba, pero que sabíamos que se iba a publicar, lo que ocurrió hasta el 28 de enero del 2004, que sabíamos que se iba a publicar porque esta reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión el 28 de diciembre del 2013. En esa fecha fue aprobada la reforma. Nosotros, que somos abogados expertos en la materia fiscal, en la materia penal, siempre estamos al tanto de las reformas y obviamente detectamos desde el 28 de diciembre del 2003 que se había aprobado esta reforma. Ya sabíamos que era una aprobación definitiva, motivo por el cual en el libro que preparamos para el 2004, en enero, aunque no estaba publicada la ley, nosotros la incluimos en este libro. Y aquí quiero hacer notar algunas cosas para que lo conozca el magistrado, los de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que lo conozcan los de la PGR, ¿verdad? El juez de distrito, y para que lo conozcamos todos los mexicanos. También para que lo conozca Marco Antonio del Toro Carazo, ¿verdad? Dice aquí, en el dictamen que se aprobó, esas reformas dicen: la minuta que somete a consideración la colegisladora
Contiene modificaciones y adiciones a diversas leyes financieras que tienen por objeto establecer medidas que coadyuven a prevenir y, en su caso, detectar operaciones de procedencia ilícita que deriven de lavado de dinero. En la minuta se adaptan una serie de disposiciones similares en otros países para combatir el lavado de dinero. Asimismo, se requiere cumplir con las recomendaciones especiales del GAFI, por lo que se hace necesario reformar nuestro marco jurídico financiero para ajustarnos a las recomendaciones del GAFI, así como a la resolución 1373, entre paréntesis 2001, del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. O sea que esta reforma financiera se hace, en primer lugar, cumpliendo las recomendaciones del GAFI, y en segundo lugar, dando cumplimiento a la resolución 1373 adoptada en 2001 por el Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo anterior, la iniciativa propone modificaciones a diversas leyes financieras del sistema financiero, incluyendo a las entidades de ahorro y crédito popular, que estarán obligadas por ley a observar las reglas que emita Hacienda, que están encaminadas a establecer mecanismos de información y control para detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o la cooperación en la comisión del delito de lavado de dinero en operaciones que cuentan con recursos de procedencia ilícita, mismos que se encuentran previstos como operaciones de procedencia ilícita en los artículos 400 bis del Código Penal Federal, y que las leyes financieras requieren reconocer en sus disposiciones. Con la reforma, las instituciones financieras tendrán la obligación de presentar reportes de conocimiento del cliente por los actos u operaciones y servicios, y copias de la documentación e información que se recabe en la apertura de cuentas y en la celebración de contratos. Asimismo, también tendrán responsabilidad los miembros del servicio de su propia administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados que pudieran ubicarse en el auxilio de estos actos ilícitos. Se prevé sancionar a las instituciones y a sus funcionarios que no cumplan con estas obligaciones, y se prevé multa hasta de 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. En ese entonces, no sé por qué mencionan por el salario mínimo, está muy bien. Consideraciones de la comisión. La que dictamina considera que al reformar nuestro marco jurídico financiero para ajustarnos a las recomendaciones del GAFI y a la resolución 1373 adoptada en 2001 por el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU sobre el lavado de dinero, se fortalece la posición de México como un país que cumple sus compromisos internacionales. Nosotros lo hemos repetido, lo hemos señalado en el video anterior de la liberación de Gordillo que sacamos el 10 de agosto, que está en YouTube, véanlo, está en YouTube, ¿verdad? Que toda la reglamentación de lavado de dinero no es autóctona, no es creación de los mexicanos. Toda la reglamentación de lavado de dinero nos viene del extranjero, y aquí, al aprobarse la reforma a las leyes financieras, se reconoce exactamente que estas reformas son para acatar las recomendaciones del GAFI y para ajustarnos a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad? Eso es lo que se dice aquí. Bien, luego nos dimos cuenta de entrada de que eso era sumamente importante, de que esa reforma iba a cambiar al país, ¿verdad? Entonces, desde que terminamos la elaboración de ese libro, empezamos a estudiar todo lo relativo al lavado de dinero, y nos encontramos con la sorpresa de que el lavado de dinero es la otra cara de la moneda de la discrepancia fiscal. De tal suerte que el que está en discrepancia fiscal está en lavado de dinero, y el que está en lavado de dinero está en discrepancia fiscal. Por eso nosotros en el año 2005 sacamos este libro, Discrepancia Fiscal y Lavado de Dinero 2005. Este libro salió a la luz exactamente en abril del 2005. Nos tardamos un poco más de un año en su elaboración,
porque recabamos mucha información, ¿verdad?, sobre el tema del delito de lavado de dinero, todo lo relativo, ¿verdad? Estudiamos toda la reglamentación aplicable en México y ese estudio lo seguimos haciendo del 2005 hasta el día de hoy en forma ininterrumpida, de tal suerte que nosotros conocemos toda la reglamentación con todas sus modificaciones. Es casi imposible descubrir la ilegalidad de la sentencia de este hombre, no se me queda su nombre, de Miguel Ángel Aguilar López. Es casi imposible descubrir la ilegalidad de la sentencia de Miguel Ángel Aguilar López si no conocemos toda la reglamentación del lavado de dinero y de la prevención del lavado de dinero desde el 96 hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros ayer empezamos a las 4 de la tarde la recopilación de toda la información y hasta ahorita estamos pudiendo, claro, descansamos muy bien en la noche, pero sí nos llevó unas 10 horas el estructurar toda esta información que vamos a dar, pero nos costó 10 horas porque nosotros la tenemos aquí, nada más había que encontrar los elementos y como abogado, como nosotros conservamos todas las leyes, todas las financieras, el Código Penal, la Ley de Amparo, el Código Fiscal, todas las conservamos, todos tenemos un archivo en donde tenemos todas las leyes de todos los años, ¿verdad? Y como las mencionamos en nuestros libros, pues no se nos olvida. Entonces, alguien que no ha sido estudioso del delito de lavado de dinero, como por ejemplo Marco Antonio del Toro, ¿verdad? Pues no conoce esto. Por eso sus argumentos fueron tan endebles, gracias a que el magistrado esté en las mismas, o hubo un acuerdo previo entre todos los que intervinieron, por eso salió liberada el Bester. Pero si yo hubiera sido el juez, el magistrado, Dios no lo quiere, no, toco madera, pero si yo hubiera sido el magistrado que resuelve ese recurso de apelación, yo se lo declaro infundado con mucha facilidad, porque lo que alega son situaciones totalmente indebidas. Bien, según en la resolución, las pruebas son ilícitas porque las recabó la Unidad de Inteligencia Financiera sin control judicial. Y se sostiene que en México la ley, dice así el juez repetidamente, la ley exige que cuando se viole la intimidad de los contribuyentes, y la intimidad, según el magistrado, se viola cuando se pide información bancaria, ¿verdad?, es indispensable que eso sea autorizado por el juez, ¿verdad? Así se resuelve, así lo alegó el abogado, así lo resolvió el magistrado, y la PGR no dijo absolutamente nada, como tampoco dijo nada la Unidad de Inteligencia Financiera. Bien, pues aquí les quiero compartir que en este libro, ¿verdad?, se dice que en el Diario Oficial del 13 de mayo de 1996 se publicó un decreto en el cual se adicionaron dos últimos párrafos al artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales entraron en vigor el 14 de mayo de 1996 y que desde entonces disponen que, y vamos a leer lo que dice este artículo, que estuvo vigente íntegro, sin un solo cambio, de 1996 hasta el 17 de junio de 2016, cuando entró en vigor el actual sistema de justicia penal acusatorio. No tuvo ninguna modificación y este artículo desde el 14 de mayo de 1996 dispone que los requerimientos que formule el Procurador General de la República o el servidor público en quien se delegue esta facultad o la autoridad judicial en su caso de información y documentación relativos al sistema financiero se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en sus respectivas competencias. Los requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal por conducto de la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determine el titular de dicha secretaría.
Entonces, desde el 14 de mayo de 1996, la PGR está autorizada legalmente para solicitar por conducto de la Comisión Financiera información y documentación relativos al sistema financiero, y puede pedir la información de acuerdo con este artículo que entró en vigor el 14 el Procurador General de la República o los empleados de la PGR en quienes delegue esto, o la autoridad judicial. Jamás se dice en este artículo, que estuvo vigente del 96 hasta el 17 de julio del 2016, que para que la PGR pudiera pedir esta información necesitaba de autorización judicial. Este artículo estuvo vigente en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, cuando se presentó la denuncia por lavado de dinero. Este era el aplicable. Ni por error se mencionó en la sentencia de Miguel Ángel Aguilar López. Ni por error, obviamente porque no le convenía, se mencionó en el recurso de apelación de Marco Antonio del Toro, y la PGR, que se supone que debe ser experta en el Código Federal de Procedimientos, no lo mencionó para nada, tampoco lo mencionó la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea que en este evento intervinieron a muchas autoridades, UIF, PGR, juez, Alberto del Toro y magistrado, todos ignorantes que no conocen lo que desde el 14 de mayo disponía en los dos últimos párrafos del artículo 180. Y quiero hacer notar que esta reforma tenía que ver con el delito de lavado de dinero. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esta reforma tenía que ver con el delito de lavado de dinero? Porque exactamente en ese día el delito de lavado de dinero, que estaba reglamentado en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, el mismo día, 14 de mayo del 96, se trasladó al 400 bis del Código Penal Federal. Entonces, al momento en que el lavado de dinero se saca del código y se traslada, en ese momento se faculta a la PGR y a la autoridad judicial para que por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le pidan información y documentación al sistema financiero. Todo esto tiene que ver con el delito de lavado de dinero. Escúchalo, Marco Antonio del Toro, escúchalo, Miguel Ángel Aguilar, escúchalo, Elías Beltrán, vas. Hay un artículo desde el 96 que no habla de control judicial, ¿sí está claro? Luego, nosotros aquí obviamente hicimos un pequeño resumen de lo que se desprende de las leyes financieras y especialmente de lo que se desprende de la ley de instituciones de crédito, y dijimos: el nuevo marco jurídico que reglamenta el proceder de las instituciones y personas mencionadas en los 9 incisos que anteceden es el siguiente. Y luego nosotros pusimos que obviamente deben enviar las instituciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera varios reportes de operaciones inusuales, de operaciones relevantes, ¿verdad? Hacienda está facultada para requerir y recabar por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios en materia de la reglamentación, pero claramente se dice en todas las leyes que el cumplimiento de las obligaciones señaladas no implicará transgresión alguna al secreto bancario, a la obligación de confidencialidad legal, a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía contractual, ni al secreto propio de las operaciones. Desde el 2005, y más bien desde este libro, claramente dijimos que la obligación de enviar reportes de las instituciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera no implicaba transgresión alguna al secreto bancario, a la obligación de confidencialidad legal, a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía contractual, ni al secreto propio de las operaciones. Exactamente en este artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aunque aquí están todos los artículos de las leyes financieras
que prácticamente dicen lo mismo. Bueno, en el artículo 115, que se reformó el 28 de enero de 2014, se establece la obligación de que las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria, estarán obligadas a, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional y de Valores, reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a la fracción anterior, que es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de lavado de dinero previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los reportes a que se refiere la fracción 2 de este artículo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración cuando menos las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones de carácter general que emita Hacienda. Y claramente se señala lo siguiente: el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará transgresión alguna a lo establecido en los artículos 117 y 118 de esta ley, que es la ley de instituciones de crédito. El artículo 117 y el artículo 118 establecían secretos, concretamente el secreto bancario, y claramente se dice que el cumplimiento de mandar reportes a la Secretaría de Hacienda y de dar la información y documentación que les pide a la Secretaría de Hacienda no implica transgresión al secreto bancario. Ahora bien, creo que por ahí tengo la ley financiera del 2004. Aquí está, quiero verla, aquí está. Para que veamos nosotros que en el 2004, en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el artículo 117 se establecía que, eso era un artículo chiquito, si lo podemos enfocar tantito, Alejandro, este es el artículo 117. Vigente en 2004. Por eso a mí no me pueden engañar con una sentencia ilícita, con unos argumentos chafas, porque aparte de que conozco la ley, la tengo en mi poder, ¿sí? Entonces el artículo 117 decía: las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales por conducto de la Comisión Nacional Bancaria para fines fiscales. Esto decía el artículo 114, pero entra en vigor la reforma que obliga a las instituciones financieras a presentar reportes de operaciones inusuales, relevantes, preocupantes ante Hacienda, y claramente dice el artículo: el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará transgresión alguna a lo establecido en los artículos 117. O sea que esto no viola el secreto bancario establecido en el artículo 117. Por eso, eso lo señalamos claramente aquí, pero además en nuestro libro claramente mencionamos que en el financiero del 5 de noviembre de 2004, página 6, se publicó el artículo de Alicia Salgado, titulado "El secreto bancario no es impedimento para perseguir el lavado de dinero", que consignó que, empiezan las comillas, el secreto bancario no es un impedimento para que en México se persiga el lavado de dinero. Por eso,
no es necesario modificar el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito referente al secreto bancario. Lo que debe hacerse es reducir los tiempos de respuesta de la información y documentación solicitada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría General de la República, a los distintos intermediarios financieros, pues de ello depende la agilidad con que se inicie una investigación. Así lo afirmó el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Benjamín Vidargas, ¿verdad? Esto está establecido de que los reportes que recibe la OIF y la información que solicita la OIF no son violatorios del secreto bancario establecido en el artículo 117 de la ley suscrita. Ahora, bueno, esto no sé por qué el 10 de enero del 2014, lo que decía el 117 se pasa al 142. Ahora, desde el 10 de enero del 2014, el secreto bancario está reglamentado en el artículo 142. 142, ¿verdad? Claro, antes de reformarse, antes de cambiarse de lugar, ya había sido reformado el 117, y aparte de que el artículo 115 disponía que los reportes que recibe la OIF y la información que piden no violan el secreto bancario, ya antes, desde mucho tiempo atrás, en reforma anterior, se estableció en el artículo 117 lo siguiente, artículo 117, que el primer párrafo establece el secreto bancario, dice, el segundo párrafo, como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o en su caso el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero esto ya está desde el 2012 y seguramente desde antes. Luego dice, tercer párrafo, las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo. O sea, también estarán exceptuadas del secreto bancario. Y por lo tanto estarán obligadas a dar las noticias o información mencionadas en los casos en que sean solicitadas por las siguientes dependencias. Y en la fracción cuarta se establece por las autoridades hacendarias federales para fines fiscales. Y en la fracción quinta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de lo dispuesto en el artículo 115 de la presente ley. Y el artículo 115 de la presente ley seguía disponiendo: el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implican transgresión al secreto bancario establecido en los artículos 117 y 118 de esta ley. ¿Sí está claro? No se menciona en la sentencia el artículo 117, no se menciona el texto del artículo 115. Como si no existieran en nuestro sistema jurídico. Ni lo menciona el abogado Marco Antonio del Toro, ni lo menciona el juez de distrito, el encargado, ni lo menciona el magistrado. ¿De qué se trata? O sea, ¿cómo es posible que en un caso no se apliquen los preceptos estrictamente aplicables a ese caso? Y no lo invocó, tampoco los invocó la PGR, tampoco los invocó la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, pero a lo que voy es que el 10 de enero del 2014, lo que estaba en el 117, se pasa al artículo 142. Y si nosotros leemos el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito,
vigente en la actualidad, si leemos el 142 y lo comparamos con el artículo 117 que estuvo vigente en 2012, son idénticos. Actualmente sigue diciendo el artículo 142, las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y por tanto estarán obligadas a dar las noticias o información mencionadas en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades. Fracción cuarta, las autoridades hacendarias federales para fines fiscales. Fracción quinta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de lo dispuesto por el artículo 115 de la presente ley. Y el artículo 115 de la presente ley sigue diciendo en 2018 lo mismo que en 2004. En cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo, el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará transgresión alguna al secreto bancario establecido en el artículo 42 de esta ley. Nada de esto se manejó en la sentencia. El juez no demostró que esto no fuera aplicable, nada, como si estos artículos no existieran. Eso no es ilegal, una sentencia que se dicta sin aplicar las disposiciones legales estrictamente aplicables. No es ilegal esa sentencia que viola lo dispuesto en preceptos terminantes de la ley. El artículo 225, fracción 7 del Código Penal Federal claramente señala que son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Fracción sexta, dictar a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley. Esta resolución de este señor Miguel Ángel Aguilar viola los preceptos terminantes contenidos en los dos últimos párrafos del artículo 180, texto vigente del 96 al 17 de julio del 2016. Y violan los artículos 115 y 117 que estuvieron vigentes hasta el 10 de enero del 2014 y que estuvieron vigentes en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 en que ocurrieron los hechos, y que estuvo vigente en el momento en que se presentó la denuncia en 2013 por lavado de dinero, y nada de eso se menciona en la sentencia. Evidentemente que es una sentencia ilícita que se dictó en contravención de las disposiciones de un precepto terminante de la ley. Y quiero comentarles que este delito se castiga con las siguientes penas. A quien cometa los delitos previstos en las fracciones 6 se le impondrá pena de prisión de 4 a 10 años y de 100 a 150 días multa. O sea que si México fuera un estado de derecho, Miguel Ángel Aguilar López tendría que ser sancionado por lo menos con prisión de 4 años. Con prisión de 4 años. Y este delito se persigue de oficio. Por lo tanto, puede presentar la denuncia cualquier persona. Yo espero que el Consejo de la Judicatura, cuando conozca todas estas ilegalidades, inicie un procedimiento de investigación y sancionatorio en contra de Miguel Ángel Aguilar López, ¿verdad? Y que también presente la denuncia en contra de esta persona que evidentemente emitió una sentencia ilícita el 7 de agosto que liberó indebidamente a Elbaester Gordillo, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Aquí en este libro que estamos analizando, que fue escrito en el año 2005, ¿verdad? Hablamos de que el 14 de mayo, hablamos de que el 14 de mayo del 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda en materia de lavado de dinero. ¿En qué fecha se creó la Unidad de Inteligencia Financiera? El 7 de mayo del 2004 se había creado la Unidad de Inteligencia Financiera, el 7 de mayo, y el 14 de mayo, ¿verdad? Luego se emiten las reglas de carácter general por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en estas reglas de carácter general la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que
acorde con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, ha sido el objetivo de la Secretaría de Hacienda transmitir la imagen de un sistema financiero fuerte, ético y con reglas claras de actuación. Que la estrategia de esta dependencia ha consistido en promover y llevar a la práctica las reformas financieras que las necesidades y el entorno nacional e internacional han requerido y exigido a través, entre otros, de propuestas para fortalecer las reglas para prevenir, detectar y reportar los actos, operaciones y omisiones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo ordenamiento legal. Que para los propósitos señalados, esta Secretaría ha considerado los compromisos internacionales que sobre la materia han sido adquiridos por nuestro país, fundamentalmente los adaptados al seno del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales, GAFI, grupo intergubernamental del que México es miembro de pleno derecho a partir de junio de 2000. La legislación penal sustantiva que sobre el particular ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, así como el reconocimiento de que todo el país está expuesto a ser objeto a conducto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en tal virtud el Ejecutivo Federal, con la participación de esta Secretaría, presentó al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de las leyes financieras, iniciativa que fue aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Presidente de la República. Que como parte de dicha reforma se fortalece el concepto de conoce a tu cliente con el fin de identificar plenamente a las personas que realicen operaciones financieras. Se precisa la forma y contenido de los reportes por parte de los intermediarios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿verdad? Por lo anterior, habiendo escuchado la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se dicta la siguiente resolución por las que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y dentro de estas reglas de carácter general se establece que el cumplimiento de la obligación a cargo de las entidades, de los miembros del Consejo de Administración o directivo, el comité, el oficial de cumplimiento, así como de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, de enviar a la Secretaría por conducto de la Comisión los reportes e información a que se refieren las presentes disposiciones, no constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal. Aunque el contrato que celebramos la institución financiera y yo dice que hay confidencialidad y que hay reserva, la institución financiera puede mandarme información a Hacienda y eso no viola esa cláusula de confidencialidad. Y aunque la ley diga que hay secreto bancario, no se viola porque el artículo 115 claramente dice que los reportes que se envían a la OIF no violan el secreto bancario que estaba establecido en el 117 y actualmente el artículo 115 dice que los reportes que se envían a la OIF no violan el secreto bancario establecido en el artículo 142, ¿verdad? Y además se dice que en esas reglas que el cumplimiento de la obligación a cargo de las entidades financieras, ¿verdad?, de enviar a la Secretaría de Hacienda por conducto de la Comisión Nacional los reportes e información a que se refieren las presentes disposiciones no implicará ningún tipo de responsabilidad. A ver, Marco Antonio del Toro, tú que eres tan buen abogado, si son pruebas ilícitas que indebidamente le dieron las instituciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera, quiero ver tu demanda en contra de los bancos, ¿verdad?, por haberle causado daños y perjuicios a tu cliente, el Bester Gordillo, porque por haber dado esa información, según sin que mediara orden de juez, tu cliente estuvo detenida del 2013 al 2018, ¿verdad? Aquí dicen que esas información no implica ningún tipo de responsabilidad. Demuéstrame que esto no vale y demanda al banco y obténme una sentencia. Perdón, Alex, ¿puedo ver? Y obténme una sentencia en la que logres que los bancos indemnicen a El Bester
por haber incurrido en una responsabilidad al haber dado la información del Bester y del sindicato y de todos los demás sin un orden judicial. ¿Sí está bien? Desafortunadamente la información es mucha. Yo podría dar un curso de este tema de unas 20 horas y podría hacer un curso sumamente completo. Pero bueno, vamos a hablar brevemente. Tengo 10 minutos antes de que se corte el video. Así es que vamos a hablar del Código Nacional de Procedimientos Penales que entró en vigor el 18 de julio del 2016. Por primera vez entra en vigor el artículo 24 que dispone lo siguiente: el juez de control que resulte competente para conocer de los actos o cualquier otra medida que requiera de control judicial previo, se pronunciará al respecto durante el procedimiento correspondiente. Demuéstrame, Miguel Ángel Aguilar, demuéstrame, Marco Antonio del Toro, que en el Código Federal de Procedimientos Penales que estuvo vigente hasta el 17 de julio del 2016, había jueces de control. Y que algún artículo del Código de Procedimientos Penales exigía que para que las instituciones financieras dieran información al SAT, tenía que haber un control judicial. Esto no existió en México sino a partir del 18 de julio del 2016. Por lo tanto, esto no es aplicable 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni 2013, cuando en enero o febrero del 2013 se presenta la denuncia del Bester. El artículo tercero transitorio de este código, que por cierto fue modificado el tercero transitorio el 17 de junio del 2016, establece que el Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente código. Sin embargo, respecto de los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentren en trámite, como el de Gordillo, continuarán su sustanciación esos procedimientos de conformidad con la legislación aplicable en el momento de inicio de los mismos. Por lo tanto, aunque ya estamos en 2018, tu sentencia debió dictarse de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales. Y el Código Federal de Procedimientos Penales ni siquiera utiliza la expresión control judicial. Y ese código no contempla la existencia de jueces de control. Y tú debiste aplicar en este asunto el Código Federal de Procedimientos Penales, que no habla ni de jueces de control ni de control judicial de ninguna investigación. ¿Sí está claro? En consecuencia, el presente código, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo sigue siendo transitorio, será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. O sea que el Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control y el control judicial empezó el 18 de julio, en los procedimientos que empezaron el 18 de julio del 2016, no era aplicable esto al proceso de Gordillo. Si no, no tendría sentido. Y además, los artículos que mencioné de la Ley de Instituciones de Crédito, las disposiciones de carácter general, el artículo 24 del Código Nacional de Procedimientos que establece por primera vez el control y el artículo transitorio, jamás los mencionaron en la resolución ilegal. Ni los alegó Marco Antonio del Toro, ni los invocó Miguel Ángel, ni los argumentó la UIF, ni los argumentó la PGR. O sea que todos los que intervinieron en este proceso, unos verdaderos ignorantes, desconocedores del derecho y deshonestos, que en complicidad trabajaron para que Elba Ester Gordillo fuera exonerada, supuestamente hablando de
que las pruebas fueron ilícitas, cuando no es cierto, y hay otra parte de este video, porque no alcanzamos para agotar el tema. Pudiera yo dar una plática de 20 horas o de más, porque la sentencia, tanta ilegalidad da para hablar 100 horas o más, ¿verdad? Pero desafortunadamente tenemos que hacerlo con brevedad. Bien, buenas tardes y esperen el siguiente video en donde continuaremos con esta explicación. Muchas gracias por el favor de su atención.